Hoy estamos con Juan José Litrán, director de Relaciones Institucionales de Coca-Cola, y nos gustaría hacer para Diario Responsable una serie de preguntas sobre sus compromisos de cara al futuro. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Lo primero que me gustaría preguntarte es con un tema que está de moda en diciembre, con la COP21, y es cuáles son los objetivos de Coca-Cola en este tema, en materia de reducir sus emisiones de CO2. Pues el objetivo es un objetivo muy global y muy ambicioso, que es reducir a la mitad al año 2020 las emisiones que nosotros tenemos en este momento, o que teníamos en el año, tomando como base el año 2010. Ese es nuestro objetivo. Y en ese sentido estamos trabajando a nivel global y a nivel particular en cada uno de los países. Por ejemplo, hoy mismo hemos ratificado nuestro compromiso junto con el embotellador de Coca-Cola del millón de compromisos por el clima, con el Ministerio, promovido por ECODES, como sabéis. Trabajamos desde hace tiempo en las plantas de Coca-Cola en España, se trabaja desde hace tiempo con 100% de energía verde. También estamos trabajando desde hace mucho tiempo en la reducción de los consumos de energía a través de un sistema que desarrollamos fundamentalmente para las neveras, que tiene Coca-Cola, que es una tecnología que desarrollamos la propia compañía, que lo que hace es reducir en un 35% los consumos de energía, aprendiendo el comportamiento del consumidor o del flujo de tráfico de consumo de una tienda. También estamos trabajando en utilizar ya un parque de equipos de frío con CO2, y en ese sentido, como digo, estamos trabajando desde hace tiempo. Por supuesto, la compañía de cara a esta cumbre ha suscrito los objetivos que la cumbre y comulga con los objetivos de la cumbre y con lo que el propio presidente Obama en Estados Unidos propuso a la sociedad y a las empresas americanas. Muchas gracias. Otro aspecto importante de este 2015 fue la aprobación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Donde quedó claro el papel que juegan las empresas. ¿Qué tarea tiene Coca-Cola en estos objetivos de combatir la pobreza, la desigualdad y el medio ambiente? Bueno, nosotros en ese campo llevamos trabajando bastante tiempo, yo diría, y lo que te puedo decir es que el trabajo de Coca-Cola en cada uno de los países donde se desenvuelve el negocio, que son en este momento más de 200, siempre tiene que ver con añadir valor a la sociedad donde está trabajando, la generación de puestos de trabajo, la generación de valor añadido en términos de flujos económicos, la generación de aprendizajes. Esto en países desarrollados probablemente es más difícil de percibir, pero en países en vías de desarrollo se produce un efecto muchísimo más rápido. Yo puedo contar ejemplos de cómo en países en vías de desarrollo iniciativas como 5x20 o de empoderar a mujeres acaban convirtiendo a alguien, a un miembro de la sociedad, en un emprendedor. No es una palabra que me guste mucho, pero sí en un pequeño empresario que genera riqueza para él, para su entorno, para su familia y en el desarrollo del país. Y además trabaja en el concepto del valor compartido, porque desarrolla el negocio de Coca-Cola y se beneficia a la comunidad que está alrededor. En este contexto que estamos hablando, ¿no?, de ayuda a diferentes sectores, ¿cuáles son los compromisos de Coca-Cola con los refugiados? Pues Coca-Cola con los refugiados está trabajando en este momento con ACNUR y con la Cruz Roja, a través de sus acuerdos estables, digamos. Hay una serie de acuerdos marcos con ambas instituciones, y lo que ha hecho es pues apoyar a ambas de forma reforzada en esta situación puntual. Lo que es cierto es que no hemos hecho una comunicación proactiva de este tema. Probablemente porque entendemos que en este momento es mejor actuar que contar. Así como otras veces es necesario contar las cosas por el efecto que produce de influencia sobre los demás,
En este caso hemos creído que es mucho mejor colaborar y ya veremos. Trabajan ustedes en muchos ámbitos, ¿no? ¿Cuáles son los, precisamente hablamos antes, cuáles son los compromisos con el clima que ha adoptado Coca-Cola? ¿Los compromisos con el clima? Sí, bueno, por el clima, ¿no? Usted, un millón por el clima. 1 millón por el clima, la utilización de energías verdes, la reducción de las emisiones en las flotas, la reducción del uso de energía en las máquinas, como decía, y también la utilización de máquinas de frío que utilizan CO2 y por lo tanto tienen un efecto menos pernicioso menos pernicioso, vamos, como impacto negativo. Hace unas semanas, vamos a seguir con los temas de actualidad, hace unas semanas comunicaron ustedes, bueno, se comunicó a través de Hierro Responsable, que había hecho usted un nuevo fichaje en su área de RSE, Ana Gascor, ¿no? ¿Qué esperan de este nuevo fichaje? Bueno, espero primero que se encuentre cómoda y que trabaje a gusto, es fundamental. Para lo que realmente esperamos es potenciar y desarrollar más el área de la responsabilidad corporativa. A día de hoy es necesario, en una compañía que ha tomado conciencia hace tiempo de que la responsabilidad corporativa no es algo que se pone en un departamento y sigue el negocio como siempre, es decir, business as usual, sino que entiende la responsabilidad corporativa como algo transversal que tiene que estar presente en todas las áreas del negocio. A lo que esperamos de una persona con el talento, con la formación y con la experiencia de Ana es que pueda ayudarnos a incrementar esta transversalidad y a construir sobre lo que ya hay hecho y a desarrollar, como digo, todo un proyecto y una estrategia de RSC que tenga como objetivo final, uno, el compromiso social, pero antes la sostenibilidad del negocio. Entendiendo por sostenibilidad del negocio algo que me viene hoy a la cabeza, que es muy importante, es que la pregunta que casi todas las compañías se deben hacer ahora y que nosotros nos hacemos, y de ahí la transversalidad, es que lo importante ya no es cómo gastas tu dinero con la sociedad, sino cómo lo estás ganando. ¿Cómo lo gastas? Bueno, ¿cómo lo estás ganando? ¿Cómo lo estás ganando? Para mí la pregunta hoy, y que los ciudadanos... No es cómo lo gastas, sino cómo lo ganan. Cómo lo gastas será cosa tuya, que decidas en qué acciones pero lo que hay que responder a los ciudadanos a día de hoy es cómo estás ganando tu dinero. Y si no, que se lo digan a Valentino Rossi cuando mete la pierna en las carreras, no vale ganarlo a cualquier precio. Vamos con un tema más peleagudo. Vamos a hablar de los SERE. Sí. ¿En qué estado está todo el proceso del tema de los SERE de la embotellada de Coca-Cola? Pues como bien he sabido, la justicia decidió, la decisión de la justicia fue anular el ERE. Después de la anulación del ERE se planteó un plan para la reincorporación de los trabajadores. Ese plan fue en principio rechazado, y en esto quiero ser muy preciso, por un grupo muy concreto de trabajadores que permanecían sin haberse en su derecho acogido a las propuestas del ERE, y fue recurrido en los tribunales por este grupo de trabajadores, y al final la Audiencia Nacional dijo que el plan de readmisiones y de recolocaciones y para, digamos, llevar a cabo el cumplimiento de las sentencias de la nulidad del ERE era correcto, y en este momento se encuentran incorporados. Se abrió Fuenlabrada, que era el punto de conflicto, se ha abierto, están desarrollando las mismas tareas que tenían en sus definiciones de puestos de trabajo y teniendo en cuenta su convenio, en una planta que desde luego lo que no ha hecho es abrirla a la fabricación, que el tribunal además dice que no hay que abrirla a la fabricación, al estado anterior a su cierre. Hay una reclamación por parte de algunos de esos trabajadores sobre si eso es correcto o no es correcto. Los tribunales, el proceso judicial en España da esa oportunidad y estamos ahí. Pero yo diría que está acabado. Si tuvieran que volver a plantearlo, ¿haría cosas distintas? ¿Lo haría igual?
Yo estoy convencido. Bueno, sé que usted no es de No, pero al final Coca-Cola somos nosotros, somos todos, y lo que trascendió fue eso, Coca-Cola. Nadie distinguía más allá de los especialistas esa división. Claro que haríamos cosas diferentes, estoy convencido, tendríamos que hacer un análisis. Yo creo que lo que ha ocurrido, como todo en esta vida, no es blanco o negro. Uno no puede ser, no puede interpretar esto como ser la víctima de, ocurre en pocas ocasiones, a veces sí. Está claro que si llegamos a esta situación, algunas cosas no se debieron hacer bien, por uno y otro lado. Si no, esto se hubiera resuelto por otra parte. Dicho eso, en una entrevista más larga y con mucho más tiempo, todo esto se lo podría matizar. Vamos a ver, sigamos con temas peliagudos. ¿Qué opina usted sobre los nuevos casos de falta de RSE, por llamarlo de alguna forma, en el core business, como ha sucedido recientemente en Volkswagen o en una compañía eléctrica española que acaba de ser montada? Pues yo he explicado antes lo que pienso de lo que es la respuesta no al consumidor. Yo ya lo he dicho para rehuir la palabra consumidor. Ya no hay consumidores, hay ciudadanos. Y los ciudadanos son padres, son empleados y compran. Y miran a las empresas como ciudadanos, a los políticos, a las instituciones. En el caso de las empresas, y lo acabo de decir hace un momento, la pregunta que tenemos que contestar las empresas a los ciudadanos es: ¿tu dinero lo estás ganando de forma legítima o no? No es tan importante dar dinero en el cepillo de la iglesia si yo no pago mis impuestos. Y eso cada vez va a ser más claro en la cabeza de los consumidores, en la cabeza de los ciudadanos, no quería decir consumidores, y lo es en una perspectiva amplia, es decir, para juzgar a políticos, para juzgar a líderes empresariales, para juzgar a empresas. Las empresas se tienen que dar cuenta de que ya han dejado de ser unidades productivas para ser individuos sociales. Y en ese sentido, ciudadanos corporativos, de hecho son parte del tejido social, y como tal son interpretados, son juzgados, son revisados por los ciudadanos. Pero además, a día de hoy las empresas tenemos que tener especial atención con esto, porque vivimos en un momento donde el acceso a la información y la divulgación de la información es probablemente el momento donde es más democrático que cualquier otro momento en la historia. Lo digo delante de un vídeo. Bueno, ya estamos terminando. Hay un tema capital en España que es el desempleo juvenil. Ustedes se han involucrado aquí, imagino que en varias cosas, pero sobre todo a través del proyecto Gira. ¿Cómo va este proyecto ahora? Bueno, el proyecto va bien, goza de buena salud y además de mucho interés por parte de nuestra compañía y por parte de otras entidades fuera de la organización. A mí me gustaría poner en valor algunas cosas. El proyecto Gira es un proyecto muy específico, con un nombre, con un branding, si me dejáis decirlo, que viene de la mano de Coca-Cola. También de la mano de Coca-Cola hay otro proyecto que colabora en la capacitación para el empleo con los jóvenes y especialmente con pocas mujeres, que estamos desarrollando con Cruz Roja y que está financiando la Fundación Coca-Cola, y esos son los dos proyectos. El proyecto Gira está en su fase de crecimiento, como las empresas están en una fase en la que probablemente en su madurez tengamos que ver cómo probablemente lo podamos compartir, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que está haciendo buenos si vamos a resultados y a números, buenos números. Hay 2.100 chicos que han pasado por ahí, un 78% de ellos han vuelto a estudiar. Hay que recordar que estos chavales en muchos casos no se han formado, y eso es un círculo vicioso que se rompe con el programa, y el resto de la gente, el resto de los chavales han encontrado empleo. Y luego tenemos una de las piezas de Gira, que es un bar escuela, que es donde nos conocimos usted y yo, sí, hace tiempo, que se ha convertido de un bar muy pequeño a un bar muy grande, a una zona de mucho tráfico en Madrid, que ha hecho un número de 200 chavales empleados en este año. O sea que, bueno, el proyecto no va a cambiar la situación de paro juvenil,
sí es probable que si lo hacemos bien, el proyecto sirva de inspiración. Se puede replicar, ¿no? Sí, para que se replique y para entender cuáles son las habilidades que hay que potenciar para que la gente joven y aquellos que tienen menos oportunidades puedan incorporarse y descubrir un poco cuál es su camino. Bueno, ya terminamos. Se acercan las elecciones generales. ¿Qué le pide al próximo gobierno de España en materia de RSE? Yo le pido al gobierno pocas cosas. Desde las compañías debemos ser prudentes cuando pedimos cosas al gobierno, no vaya a ser que nos las den. Yo parto de la base de que no me gusta la idea de que la responsabilidad corporativa esté regulada. Es cierto que si hay un marco es más fácil hasta traspasarlo. Podríamos estar horas con esto. Pero sé que es una discusión, pero en definitiva... Según la última normativa europea, las empresas que tienen más de 600 empleados y un determinado nivel de ingresos están obligadas a informar sobre sus impactos. A mí me parece bien que haya como decía, un marco donde se informe de determinados impactos que interesan a toda la población. Y yo creo que esto, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa lo tienen muy claro, ¿no? Las empresas que no cotizan en bolsa hay un vacío. Yo creo que entre la sobreregulación, que es una tendencia muy europea, y la falta de regulación hay un punto medio, donde yo creo que cabe hablar de cosas como son esa información y esa transparencia para luego probablemente impulsar un paso más allá, pero yo como buen liberal soy... ¿Como Esperanza Aguirre? No, como Esperanza Aguirre no, pero como yo mismo, creo, me gusta poco la sobreregulación. Y yo creo que sí, la regulación... Pero es que la autorregulación no está funcionando, señor. Bueno, la autorregulación funciona para algunas compañías, para otras no. Es decir, en España tenemos un problema que se llama pymes. Es un problema que arrastra la competitividad, o sea, que lastra la competitividad del país, que lastra la responsabilidad social, porque las pymes no pueden abordar muchas de estas cosas, ni tienen esa cultura. Las grandes empresas, en su mayoría, las empresas que cotizan por obligación, las que no lo cotizan por devoción, hacen este tipo de cosas. O probablemente porque más les vale que lo hagan, más les vale. Y si no, nos vamos a los ejemplos que me ha puesto antes, ¿no? De cómo... El problema es que nuestro tejido empresarial probablemente hay que ayudarle, y hay que ayudarle a que tome estas decisiones o a que crezca. Porque es que hay gente que no, es decir, hay gente, me refiero a empresas, que no pueden dar ese paso, pero simplemente porque no tienen masa crítica para hacerlo. Entonces yo creo que, bueno, a veces jugamos a tratar de poner reglas de juego para grandes, cuando los grandes ya están y el resto, que son ese tejido, no las puede utilizar. Yo creo que ahí lo que vamos es, lo que yo diría es, de verdad es bueno tener un país lleno de pymes, que no sé si son tan competitivas, porque en Alemania hay menos pymes, hay muchas pymes, pero hay menos que en España, son más competitivas. Podríamos hablar largo y tendido de eso. Pero yo creo que eso influye mucho, el tamaño influye mucho. Es decir, yo muchas veces digo, cuando alguien me pregunta sobre la posibilidad de evadir o de no cumplir algo, hay empresas muy grandes, o empresas grandes, que lo pueden hacer, pero cuando lo hacen, el castigo es tan grande que probablemente lo deberían haber pensado antes. No debería decir esto, pero ya que me lo ha comentado usted, está diciendo que las pymes, como día responsable, que no gustaría ser nosotros una gran pyme, pero no hablo de nuestro caso, las pymes no pueden ser responsables cuando, y me duele decir esto, cuando trabajan con grandes empresas y cobran a una media, no es el caso de Coca-Cola, pero, y cobran a una media de 200, 300 días sus facturas. Esto impide el crecimiento de cualquier cosa. Es un juego especulativo a través del cual las grandes empresas siguen ganando dinero y el que paga al final es la pyme. No puede crecer porque le están amordazando. Claro, por eso yo lo que digo es que lo que habría que tener es un marco para que la pyme no se enquiste, sino que pueda crecer. Y ese marco no va tanto por como le digo, con un proteccionismo que haga que, oye, a mí lo que me interesa es
si paso de pyme a empresa grande, dividir la empresa grande en dos, tener dos pymes, porque realmente el marco lo que hace es favorecer. Entonces, yo creo que hemos estado muy orgullosos de tener muchas pymes y no estoy tan seguro de que nos haya vendido muy bien, por lo menos a día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por atendernos a Día Responsable y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.